Buenas tardes. Vamos a dar inicio al eje temático número 2, donde vamos a hacer los abordajes sobre la epidemiología y dietética en pacientes hospitalizados según la capacidad digestiva y deglutoria, haciendo relación en describir la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles a nivel mundial, nacional y regional, y la importancia de la educación terapéutica. Vamos a identificar el consumo alimentario en pacientes hospitalizados según la capacidad digestiva y deglutoria, como también en las patologías gástricas, intestinales y hepáticas. No obstante, vamos a destacar los planes dietoterápicos en los pacientes hospitalizados, ¿sí? Las tipificaciones y estándares que se utilizan en los planes alimentarios en las diferentes instituciones. Vamos a dar inicio en esta clase en el tema de las prevalencias de las enfermedades crónicas no transmisibles. Es importante y tenemos que destacar que existen diferentes conceptos. Nos vamos a basar en el concepto de la Organización Mundial de la Salud, donde define a las enfermedades crónicas no transmisibles aquellas enfermedades que tienen una larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Lo que respecta a que nosotros tenemos que evaluar estos 4 factores, ¿sí? También se la puede definir como aquellas que no se transmiten de persona a persona, a lo que nosotros sabemos y lo denominamos como contagio directo, ni por un reservorio inanimado, lo que significa el contagio indirecto. Son de larga duración y se produce principalmente por una reacción del propio organismo a consecuencia de un mal estilo de vida. Es muy importante desde la Organización Mundial de la Salud determina estas 4 enfermedades como enfermedades crónicas no transmisibles: las enfermedades cardiovasculares, los cánceres, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y la diabetes, que vamos a ir desarrollando a medida que nuestra clase vaya mostrando esto y destacando y hacer sobre todo eh, el educarnos a nosotros y tomar como parámetros estas cifras que son importantes a la hora de poder seleccionar y poder valorar qué tipo de población es la que vamos a estar nosotros cuidando. Las enfermedades no transmisibles desde la Organización Mundial de la Salud, datos de 2018-2019, matan a más de 36 millones de personas en cada año. Con respecto a esto, el 50% de las muertes se deben a enfermedades cardiovasculares. El 80% de las defunciones, lo que respectaría a 29 millones, se producen tanto en los países de ingresos bajos y medios, ¿sí? Hay que destacar eso, ¿sí? Donde hay mucha desnutrición, donde hay mucha pobreza, hay alta mortalidad. Más de 9 millones de las muertes atribuidas a las enfermedades no transmisibles se producen en personas menores de 60 años de edad. El 90% de estas muertes son prematuras, las podemos definir, ocurren también en esto, en los ingresos, en los países con ingresos bajos y medianos, ¿sí? Es lo que a mí me va a destacar y mostrar esto, las desnutriciones, ¿sí? Los malos hábitos. Podemos mencionar como otra característica, las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las defunciones. Vieron que hacen mucho hincapié sobre esto, que están seguidas de 17 millones cada año, seguidas del cáncer, sí, que hoy también es un auge, es un crecimiento de esta patología, las enfermedades respiratorias y la diabetes. Estos datos, estas cifras van creciendo minuto a minuto, ¿sí? Son cifras mundiales que hoy, según la Organización Mundial de la Salud, se está trabajando, se está buscando esto de llevar la prevención. Nosotros como cuidadores de la salud hacemos el puntapié sobre todo en la promoción y prevención, ¿sí? Para evitar este tipo de patología. Y en el caso que ya se esté acentuada cierta patología, tenemos que paliar, curar, ayudar y cuidar. Estos 4 grupos de enfermedades son responsables de alrededor del 80% de las muertes.
Además comparten otros 4 factores de riesgo, ¿sí? Y no obstante tenemos que destacar que estas patologías están acompañadas por estos factores de riesgo. El uso nocivo del alcohol, que, que van a ver, que vamos a determinar, que es también el hecho de cuando hablamos nosotros de la exposición al humo, el uso nocivo del alcohol, que es muy importante esto de la mezcla con alimentos o con medicamentos, el consumir de forma excesiva y explosiva, el consumir durante el embarazo, ¿sí? Que hay puntos importantes que nos van a llevar a determinar ciertas patologías. También la exposición, cuando hablamos de la exposición al humo del tabaco, que es muy importante. Muchas veces tenemos que ser fumadores pasivos, ¿sí? No obstante, esos cuidados son importantes. El cuidar a aquel que no fuma está muy expuesto a padecer una enfermedad obstructiva, un cáncer de pulmón. Hay cifras, hay estudios que determinan, que demuestran, ¿sí?, que el fumador pasivo también puede conllevar algún tipo de patología. Cuando hablamos de los hábitos alimentarios inadecuados, lo hemos visto en varias de las clases anteriores, estos hábitos, ¿sí? El uso el exceso de sal, el exceso de dulces, de hidratos de carbono, ¿sí? Es muy importante que nosotros sepamos que es un factor de riesgo. Y determinar esto, que es muy importante y que tenemos que llevar a esto. Cuando hablamos, van a ver de esta imagen del lado derecha de la pantalla, que es lo que denominamos como obesidad genética ambiental. Y para definirla a ella, ¿sí?, se va a utilizar el índice nutricional, conocido como índice de masa corporal que nosotros determinamos. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hablaríamos de sobrepeso cuando hablamos de un índice de masa corporal mayor a 25 y cuando hablamos de obesidad por encima de los 30. Todo esto, la obesidad genética ambiental, ¿sí?, lleva a padecer otras enfermedades. Por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, ¿sí? Estos factores de riesgo son los que nosotros tenemos que hacer el cuidado minucioso a la hora de valorar. La inactividad física. La inactividad física también es un factor de riesgo. 1 de cada 4 personas está inactiva, no realiza ninguna actividad. La inactividad física la podríamos definir como un comportamiento contrario a la naturaleza del hombre que trae como consecuencia que el cuerpo se debilite, que se fatigue más rápido, aún en actividad en escritorio, ¿sí? El hecho del sedentarismo aumenta aún más los riesgos de padecer una enfermedad, debilitando lo muscular y otros. Estos factores son importantes a la hora de sostener estas patologías que son enfermedades no transmisibles y que son enfermedades que si nosotros tenemos buenos hábitos podemos reducir o directamente anular el padecimiento de alguna de ellas. Y hoy en esta fase que estamos pasando por esta pandemia, la inactividad física generó en muchos términos, ¿sí? Y creció también esto de la mala alimentación, de llegar a los hábitos. El encierro generó esto, ¿sí? Los malos hábitos en movernos, en hacer alguna actividad física, pero eso no depende solamente de salir a un parque, de ir a un gimnasio, sino que podemos realizarlo en casa, 30 minutos, donde ejercitamos todos los movimientos activos o pasivos, o de acuerdo a la necesidad de cada persona. Y ahora entrando a lo que respecta, cuando hablamos, hoy hablamos en forma general o vamos a hablar en lo que respecta a las enfermedades en Argentina. Yo opté por alguna de las características más importantes, tomando siempre la Organización Mundial de la Salud y los organismos como el Ministerio de Salud Pública de la Nación,
que las enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiovasculares, las cerebrovasculares, el cáncer, la diabetes y enfermedades respiratorias son la primera causa de muerte en Argentina, al igual que en el resto del mundo, ¿sí? Acá hablamos mucho de lo cerebrovascular también. Los factores de riesgo son altamente prevalentes en Argentina. Se realizó una encuesta nacional de factores de riesgo y determinó que el 66,1% de la población tiene exceso de peso. El 32,4% ya es persona obesa y el 40,6% tiene una presión arterial elevada. A su vez, el 22,2% de la población consumía tabaco y el 64,9%, hablaríamos de 65%, no realiza actividad suficiente, ¿sí? Estos aspectos, estos factores de riesgo fueron determinados por este tipo de encuesta nacional, ¿sí? Argentina, mostrando cuáles eran los factores prevalentes. Un aspecto particular de relevancia en la Argentina es la abundante ingesta de sal y la consecuencia elevada que conlleva la presión arterial. Mientras la Organización Mundial de la Salud recomendaba una ingesta de sal de 5 gramos diarios, en nuestro país la ingesta promedio por habitante es de 12 gramos, de los cuales el 65 al 70% proviene de alimentos procesados. También es preocupante el panorama sobre el exceso de peso de la población, que viene aumentando de forma considerable de encuesta a encuesta. Fíjense lo importante, ¿sí? Cómo nosotros utilizamos los malos hábitos. Si sabemos que la ingesta normal de una persona es de 5 gramos, nosotros estamos incorporando 12 gramos, lo que conlleva poder padecer algún tipo de patología no transmisible, por ejemplo, una hipertensión. Otro que me pareció importante dentro de estas encuestas es hacer la parte, reflejar esto, el consumo del tabaco. Aún el 2 de cada 10 personas fuma y continúa siendo elevada la exposición al humo de tabaco ajeno, ¿sí? Fíjense, en el 21,8 está expuesto al humo en el trabajo y el 21,5 en bares y restaurantes, siendo que hay ciertos lugares que ya no se permite esto, ¿sí? Libre de humo, que creo que es una ley que en muchos lugares se cumple y en algunos no, pero es un derecho de los que no fumamos a, a poder optar sobre esta ley. En Argentina se producen más de 44.000 muertes al año por consumo de tabaco. Si vamos a aplicar las políticas reconocidas por la comunidad internacional en los convenios del marco del control de tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que Argentina no ha ratificado, eso cabe destacar, la prevalencia de consumo de tabaco podría bajar alrededor de un 40% en los próximos 30 años. Esto representa aproximadamente 16.000 vidas salvadas anualmente. Fíjense en lo importante que es, lo importante que tenemos que nosotros como profesional de la salud, la exposición y los excesos conllevan a diferentes patologías. Estos factores de riesgo favorecen muchas veces que los malos hábitos conllevan a que haya alta o alto porcentaje de muerte, ¿sí? Y como constitución también de lo que estábamos hablando, la Organización Mundial de la Salud hace y destaca el sobrepeso y la obesidad infantil. Esto también constituye uno de los principales factores. Si bien es un tema que vamos a abordar más adelante, no quería salir de esto, de lo que la Organización Mundial de la Salud la trata como una epidemia, ¿sí? Que se extendió a alta velocidad, tanto en los Países Bajos de medianos ingresos. La prevalencia de exceso de peso en la región es de 7,5% en los menores de 5 años y 30,6% en los niños, niñas o adolescentes entre 5 y 19 años. Esto fue un informe que fue elaborado por diferentes instituciones como la OPS, la FAO, la OMS,
eh, también a nivel mundial, según estas organizaciones, donde mostraban esto, la prevalencia de exceso en peso en los menores de 5 y en la población esta de 5 a 19 años, que la verdad que se extendió debido a esto, al sedentarismo, ¿sí? Al sedentarismo, a la exposición de las comidas rápidas, chatarras, ¿sí? Eh, hay más actividades donde se interactúan, ¿sí? Como teléfonos, televisores, computadoras, etcétera. Y los niños menos ejercicio hacen, menos actividad física, lo que conlleva también a esto, a las comidas rápidas, ¿sí? Estamos en un medio donde es más rápido comprar ciertos alimentos de conserva que no preparar a nuestros niños, ¿sí? Donde urge esta epidemia que es la obesidad o el sobrepeso infantil. Eh, También destaqué esto que dentro de lo que habla lo, es un resultado de una encuesta nacional de nutrición y salud que se realizó en el 2018, donde la verdad que a mí me llamó poderosamente la atención cómo destacan, cómo prevén, cómo se eh, agrupan estas enfermedades y cuáles son los factores. El exceso de peso es un problema debido a una malnutrición en Argentina, que se da por una prevalencia de 13,6 en menores de 5 años y de 41,1 en el grupo de 5 a 17. Fíjense que esta es una encuesta donde se valoró esto, que el consumo de frutas frescas, verduras, carnes, leche, yogur, queso, se encontraban por debajo de las recomendaciones. Hay un consumo frecuentemente de alimentos de baja calidad nutricional, pero con un alto contenido de azúcar, grasa, sal, como bebidas azucaradas, productos de copetín, golosinas, productos de pastelería. El 70% de los estudiantes encuestados en esta encuesta nacional mencionó que en su escuela se venden alimentos de baja calidad nutricional. Y 1 de cada 4 estudiantes señaló que la escuela provee bebidas azucaradas. Nosotros en nuestra ciudad, en nuestra provincia, se generó esto, los kioscos saludables, ¿sí? Llevar a los niños desde el inicio a estos hábitos saludables como ser la alimentación saludable, el consumo de frutas, de verduras, la incorporación de agua, es muy importante para evitar esto, la población obesa, malnutrida y con los excesos que conllevan a padecer una enfermedad no transmisible, crónica. Además, hay varios estudios, eh, a mí me llamaron poderosamente la atención estos tres, donde muestran ciertas características que a uno le hace ruido, que a uno le genera esto, la importancia que es el conocimiento y cómo nosotros podemos clasificar desde nuestro rol como enfermero la necesidad de este paciente. Por ejemplo, acá se realizó un estudio por la FIP, eh, Argentina, UNICEF Argentina, donde los adolescentes del nivel socioeconómico más bajo tienen un 31% más de probabilidades de sobrepeso respecto a los adolescentes del nivel socioeconómico más alto. En este contexto, para luchar contra la epidemia de la obesidad infantil y sus enfermedades asociadas que dijimos anteriormente, como puede ser la obesidad, la hipertensión, la diabetes, etc., la responsabilidad individual no era suficiente y el papel de los gobiernos era fundamental y por ello, ¿qué desempeñaría? Asumir un compromiso político sosteniendo un diseño y adopción de políticas para reducir la obesidad infantil, ¿sí? Que no solamente sea un problema de la casa o un problema médico, que sea un problema con soluciones sociales. Implementar políticas para garantizar a toda la población el acceso a alimentos saludables, ¿sí? Porque muchas veces nosotros podemos tener la apertura de poder educar
a una buena alimentación, pero la biodisponibilidad y también lo económico sí atenúan a padecer alguna alteración. Implementar políticas para que todos los sectores sociales puedan tener acceso a una actividad física periódica, ¿sí? O espacios, por ejemplo, en los que es en los colegios, ¿sí? Que haya parques, que haya todo lo que sea como acceso para que los niños, para que la población puedan tener esto del movimiento oportuno. Involucrar a múltiples actores, ya sea organismos internacionales, nacionales, la sociedad civil y las empresas privadas, pero en un marco que evite caer en conflictos de intereses, que eso cuesta, que atenten al desarrollo de las políticas públicas y eficaces. ¿Sí? Es importante que nosotros, si bien hay ciertos reguladores, que tengamos en importancia general estos factores de promover, prevenir, de alguna forma prevalecer en este cuidado, donde nosotros sepamos por qué es importante ciertos alimentos, ciertos nutrientes para evitar posibles enfermedades crónicas no transmisibles. Y sepamos que hay cifras que crecen, ¿sí? No es un caso más. Son cifras que crecen segundo a segundo, minuto a minuto, y son cifras mundiales. Y ustedes han visto anteriormente las cifras nacionales donde muestran esto, donde muestran de que la obesidad crece, que ya se genera una epidemia en general y donde nosotros podemos hacer tanto desde diferentes áreas. Otro dato de salud que también habla la Organización Mundial de la Salud, que sin determinar como principal enfermedad no transmisible, habla de la seguridad vial, que representó también un aumento estadísticamente significativo respecto a la tercera edición, que dice que habla que del 15,2% de los individuos declararán haber conducido un vehículo habiendo bebido alcohol los últimos 30 días, ¿sí? Bueno, existe ley donde el que maneja no debe incorporar alcohol. Se evidenció un incremento estadísticamente significativo entre quienes reportaban el uso también de cinturones de seguridad, que es importante que el hecho de utilizar este dispositivo salva vidas. Con respecto al uso del casco también eh, eh, podemos hablar acá que es significativo en relación a otros datos, ¿sí? 1 de cada 10 personas declaró utilizarlo siempre. Esto también generó que disminuyan ciertos accidentes viales, conllevando a esto a los traumatismos craneoencefálicos y que se utilizan y que son importantes y que nosotros tenemos que tomar como medidas de bioseguridad. También dentro de la más llamada que se está estudiando, que se está valorando, que se están haciendo estos tipos de estudios son los suicidios, que son hechos y datos. También es una de las segundas causas de defunción entre las personas entre 15 a 29 años. Más de 800.000 personas se suicidan cada año. Se da una muerte cada 40 segundos. Y ustedes van a ver que existen diferentes factores, por ahorcamiento, por armas de fuego, por plaguicida, ¿sí? Y la mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total causada por la guerra y por los homicidios. Fíjense qué importante hoy que juega esto de lo etiológico, de lo psicológico, de lo social, ¿sí? Cómo una persona se expone a ciertos factores que pueden desencadenar y llevar a una de estas partes como es el suicidio. Estas organizaciones, cuando se habla de esto desde lo epidemiológico, tienen misiones, visiones y objetivos. Dentro de la misión general era de promover políticas públicas y cambios sociales que garanticen la protección del derecho a la salud a través de la reducción de enfermedades crónicas,
¿sí? De las enfermedades crónicas no transmisibles. Y la visión que tenían las organizaciones era vivir en un país en donde la salud sea entendida como un derecho humano y en donde a través de la política de salud pública se contribuya a reducir la mortalidad por enfermedades crónicas evitables y se contribuya también a esto, a mejorar el desarrollo social, a reducir las inequidades, ¿sí? Que es muy importante, inequidades. Tendríamos que ser todos iguales para lo que respecta a la salud y la vulnerabilidad de las personas. Los objetivos van a estar dirigidos a trabajar en el ámbito de la investigación, implementando monitoreo de política de salud pública, contribuir a las capacitaciones de trabajo, promover legislación y desarrollo eh, en políticas públicas basadas en la evidencia para disminuir el impacto de las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y crónicas, defender el derecho a la salud de la población de la población trabajando para hacer cumplir aquellos compromisos adquiridos a través de esto de las leyes, de los tratados internacionales, educar y concientizar a la población para promover esto, los cambios culturales. Y ahí juega un papel importante enfermería. Enfermería es el primer eslabón, ¿sí? Nosotros estamos en eso, desde lo comunitario, donde nosotros muchas veces tenemos en nuestras manos este tipo de pacientes, ¿sí? Saber y conocer por qué acarrea ciertos factores, qué es lo que pasa. Ahí entra y juega en pie nuestro rol como enfermero. Como bibliografía, pueden consultar los datos obtenidos del Ministerio de Salud de la Nación. Les dejo una página que ingresan directamente. Es una página donde continuamente están subiendo datos, estadísticas importantes para ampliar. Y también una página para consultar los datos, ¿sí? Hay diferentes encuestas nacionales y factores que hacen y conllevan a que nosotros ampliemos, no nos cerremos, ¿sí? Tenemos que abrirnos a conocer, a saber, porque eso va a generar buenos cuidados de salud, ¿sí? La enfermería no se trata dentro de un hospital, la enfermería va hacia la comunidad. Nosotros vamos a ser enfermeros de cuidado, pero también generadores de cuidado a la población. Y para dar cierre, le dejo este esfingograma, ¿sí? Donde 3 de cada 5 mueren por enfermedades. 3 de cada 5 personas mueren de enfermedades crónicas no transmisibles. Es hora de prestarle atención. Este es un esfingograma que está dado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, donde demuestra esto, qué importantes son estas enfermedades y que nosotros tenemos que hacer relevancia en nuestros cuidados de enfermeros. Les agradezco mucho por la atención, que tengan una hermosa jornada y finalizando, yo me quedo en casa. Gracias.